desde que Elena era niña. Su abuela Carmen había sido su refugio en los días grises. Carmen no era solo una abuela, era la expresión del amor cotidiano, que sabía transformar los días más simples en recuerdos inolvidables. Su casa, pequeña pero cálida, siempre olía a pan recién horneado y a jazmín del patio. En sus brazos, Elena encontraba consuelo, consejos y las historias que tejían su infancia. Pero con el tiempo, esa conexión especial comenzó a desdibujarse, devorada por la rutina y el egoísmo inconsciente de la juventud. A medida que Elena crecía, el brillo de la relación con Carmen se apagaba. Ahora, como adulta joven, veía las visitas a su abuela como una obligación más que como un placer. Las tardes que antes disfrutaba en el pequeño sofá verde de Carmen, escuchando historias de su juventud, se convirtieron en reuniones esporádicas. Y cuando iba, no faltaban las respuestas cortantes de Elena, apurando cualquier conversación para regresar a su teléfono o a sus preocupaciones. Carmen, aunque lastimada, nunca lo demostró. Seguía recibiéndola con los brazos abiertos, insistiendo en preparar sus comidas favoritas. Incluso cuando Elena apenas tocaba el plato. «Abuela, ya te dije que no como tanta grasa», dijo una vez, empujando el plato de empanadas hacia un lado. Carmen, con su sonrisa suave pero melancólica, solo respondió: «Lo siento, mi niña, no sabía». Una tarde lluviosa, Carmen decidió visitar a Elena en su nuevo apartamento. Llevaba consigo una pequeña caja de madera llena de recuerdos, fotografías, cartas antiguas y un pañuelo bordado con flores que había hecho para ella. Pero la bienvenida que recibió no fue la esperada. Elena abrió la puerta con prisa y el rostro tenso. «Abuela, ¿por qué no me avisaste que venías?» «Estoy ocupada». Elena apenas la dejó pasar y continuó hablando por teléfono. Carmen se sentó en el sofá, abrazando la caja como si fuera un escudo. Esperó pacientemente mientras Elena terminaba su llamada. Pero cuando finalmente colgó, el ambiente seguía cargado de impaciencia. «No quiero ser una carga, mi niña. Solo quería traerte esto», dijo Carmen, entregándole la caja con manos temblorosas. Elena apenas la miró. «Déjala por ahí. La revisaré luego», y se levantó para preparar café, dejando a su abuela sola en la sala. Carmen, al darse cuenta de que no había espacio para ella en ese momento, decidió marcharse poco después. Esa noche, Elena abrió la caja, encontró fotos de ella cuando era niña, cartas que Carmen había escrito y nunca enviado, y el pañuelo bordado. Algo se agitó en su pecho, pero no lo suficiente para hacerla reflexionar profundamente. Dejó la caja en un rincón y se fue a dormir, sin imaginar que sería la última conexión tangible con su abuela. Una semana después, Elena recibió una llamada de su madre. La voz al otro lado estaba rota por el llanto. «Elena, tu abuela se ha ido». La noticia cayó como un rayo. Carmen había sufrido un derrame cerebral aquella mañana, y aunque fue llevada al hospital, no logró sobrevivir. Elena sintió que el aire le faltaba, pero no fueron las lágrimas lo primero que llegó. Fue un profundo y devastador remordimiento. Recordó cada momento en el que la había ignorado, cada gesto de amor que había despreciado. La imagen de su abuela en el sofá de su apartamento, sosteniendo la caja con esperanza, ahora la perseguía. El funeral fue sencillo, como Carmen hubiera querido, pero para Elena, fue un caos interno. Mientras todos hablaban de la generosidad y el amor incondicional de su abuela, ella permaneció en silencio, sintiéndose indigna de esos recuerdos. Cuando finalmente llegó a casa, buscó la caja que Carmen le había dado. Esta vez, la abrió con reverencia. Elena regresó a su apartamento después del funeral con un peso en el pecho que no podía sacudirse.
El aire estaba cargado de un silencio extraño, como si hasta las paredes supieran lo que había sucedido. Se dejó caer en el sofá, el mismo donde Carmen se había sentado con su caja de recuerdos días antes. Todo en ese instante le parecía diferente. La luz que entraba por la ventana, los sonidos de la calle, incluso el olor del café olvidado sobre la mesa. Su mirada se dirigió a la caja de madera, arrinconada en un mueble junto al televisor. Ahí estaba, intacta, esperando ser abierta como un portal a lo que ya no podía recuperar. Caminó hacia la caja lentamente, como si al acercarse demasiado pudiera deshacer lo poco que quedaba de su abuela. La madera desgastada tenía marcas de uso, y en la tapa había una inscripción apenas legible. Con amor. Elena se sentó en el suelo frente a ella, cruzando las piernas como cuando era niña y escuchaba a Carmen contar historias. Esta vez, no había una voz cálida para guiarla. Solo quedaba el peso de su ausencia. Cuando abrió la tapa, un leve aroma a jazmín la envolvió, como si Carmen estuviera ahí por un instante. Lo primero que vio fueron las fotografías. Había una en particular que llamó su atención. Ella, a los 5 años, en el patio de la casa de su abuela, con una corona de flores en la cabeza. La pequeña Elena sonreía con despreocupación, mientras Carmen, detrás de ella, sostenía el jazmín que usaron para hacer la corona. Recordó cómo su abuela había insistido en enseñarle a trenzar las flores, a pesar de que ella se había quejado de que era aburrido. Elena acarició la foto con la yema de los dedos, como si pudiera tocar aquel momento perdido. No había notado antes lo mucho que Carmen sonreía en las fotos, siempre detrás de las cámaras o al margen, dejando el protagonismo para los demás. Ahora se daba cuenta de que esa era su forma de amar. Estar presente sin reclamar nada. Junto a las fotos había un pequeño puñado de cartas. Algunas eran amarillentas, otras más recientes, todas escritas con la caligrafía curva y precisa de Carmen. Elena las tomó con cuidado, temiendo que se deshicieran entre sus manos. Leyó la primera, fechada 10 años atrás, cuando se mudó a la universidad. Mi Elena querida, hoy pensé en ti mientras recogía jazmines en el patio. Me pregunté si también te acordarás de ese perfume que llenaba las tardes de verano. No te preocupes por escribirme mucho. Sé que estás ocupada, pero solo quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar al que volver. Te quiero más de lo que las palabras pueden decir. Elena dejó caer la carta sobre su regazo, incapaz de continuar. Los recuerdos de su primera semana en la universidad la golpearon como una ola fría. Llamadas no respondidas, mensajes de Carmen que quedaron olvidados en el bullicio de su nueva vida. Se preguntó cuántas veces su abuela habría escrito esas palabras sin enviarlas, conteniendo un amor que ella había dado por sentado. En el fondo de la caja, bajo las cartas, encontró el pañuelo bordado. Era blanco, con delicadas flores de jazmín en una esquina. Al tocarlo, notó que estaba perfectamente planchado, como si Carmen lo hubiera preparado con esmero, sabiendo que sería un último regalo. En una esquina, las palabras, para mi Elena, siempre contigo, estaban bordadas con hilo dorado. Elena se llevó el pañuelo al rostro, sintiendo la textura suave contra su piel mientras el llanto rompía las barreras que había construido durante años. La imagen de Carmen aparecía en su mente, sentada en el patio de su casa, cosiendo en silencio mientras las hojas del jazmín se mecían con el viento. Recordó cómo, de niña, solía sentarse a su lado, preguntándole qué estaba haciendo, solo para luego aburrirse y salir corriendo. Ahora deseaba con toda su alma volver a ese patio, a esa calma que había dado por sentada. Se levantó con el pañuelo en mano y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la ciudad,
bulliciosa y ajena a su dolor. Recordó los domingos en casa de su abuela, cuando todo parecía detenerse. El olor del pan recién hecho. El sonido de la radio vieja con tangos que Carmen tarareaba mientras cocinaba. Cada detalle ahora le parecía un lujo que había despreciado. Elena decidió hacer algo que no había hecho en años. Tomó su bolso, la caja y el pañuelo, y salió rumbo a la pequeña casa de su abuela. Cuando llegó, la llave tembló en su mano antes de abrir la puerta. El interior estaba intacto, como si Carmen aún estuviera ahí. El reloj de pared seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante. Y el aroma a jazmín persistía, aunque más débil. Se dirigió al patio, donde los jazmines aún florecían. Se sentó en el viejo banco de madera y dejó que el silencio la envolviera. En ese momento, entendió lo que había perdido, no solo a su abuela, sino las oportunidades de valorarla en vida, de devolverle un poco de lo que ella había dado sin esperar nada a cambio. La caja ahora parecía más un tesoro que una carga. Acarició el pañuelo una vez más y prometió que nunca volvería a tratar con indiferencia a quienes amaba. El patio, con su calma y su perfume, se convirtió en un refugio donde Elena encontró la manera de reconciliarse con su memoria y consigo misma. Allí, en medio del silencio, supo que Carmen siempre estaría con ella. Elena nunca volvió a ser la misma después de abrir aquella caja de recuerdos. Cada objeto que Carmen había guardado con tanto amor parecía contener una lección de vida. Un recordatorio de lo fugaz e invaluable que era el tiempo compartido con los seres queridos. Al principio, el dolor de la pérdida la consumió. Pasó días sumida en el arrepentimiento, sintiéndose incapaz de escapar de la sensación de vacío que había dejado su abuela. Sin embargo, una tarde, mientras estaba sentada en el sofá con el pañuelo bordado entre las manos, algo cambió. Esa tarde, la luz del sol entraba por la ventana con una calidez especial. Elena recordó cómo Carmen siempre decía que la luz del atardecer era como un abrazo del cielo. Se levantó con determinación y miró a su alrededor. La casa que había decorado con tanto esmero ahora le parecía fría y vacía. Un reflejo de su desconexión con todo lo importante. Decidió hacer un cambio, pero no uno superficial. Tenía que ser algo que honrara verdaderamente la vida de su abuela y las enseñanzas que ella, sin palabras, le había transmitido. Elena regresó a la pequeña casa de su abuela al día siguiente. Esta vez con una nueva perspectiva. La llave, que antes había girado con dolor y culpa, ahora parecía abrir no solo una puerta física, sino también una emocional. Al entrar, la recibió el mismo aroma a madera antigua y jazmín. Todo estaba en su lugar, como si Carmen estuviera a punto de aparecer en cualquier momento. Los muebles modestos, el mantel bordado sobre la mesa del comedor, la radio vieja en la cocina. Cada detalle hablaba de ella. Elena pasó horas recorriendo la casa, tocando los objetos como si así pudiera acercarse un poco más a su abuela. En la cocina, encontró los moldes para hornear que Carmen usaba para hacer empanadas, aún con restos de harina en los bordes. En el patio, el banco de madera donde ambas se sentaban estaba desgastado, pero seguía siendo sólido. Todo en esa casa era un testimonio de una vida sencilla pero llena de amor. Decidió que ese lugar debía ser más que un recuerdo. Transformaría la casa en un espacio vivo, donde las enseñanzas de su abuela pudieran llegar a más personas. Empezó por restaurarla. Pintó las paredes, reparó las grietas y cuidó el jardín con la misma devoción que Carmen lo había hecho durante años. Cada planta, especialmente los jazmines, recibió atención especial. Mientras trabajaba, sentía que cada acción era un homenaje a su abuela.
Elena no quería que la casa de Carmen se convirtiera en un museo del pasado. En lugar de eso, decidió que sería un espacio para que otras personas aprendieran a valorar lo que tienen. Transformó el salón principal en un lugar para reuniones familiares y talleres. En las paredes colgó las fotos que encontró en la caja, junto con citas de las cartas de Carmen que hablaban de amor, paciencia y gratitud. En el patio, organizó un rincón de lectura, con cojines y bancos rodeados de jazmines, para que la gente pudiera desconectarse del ruido del mundo y conectar con lo que realmente importa. La cocina, que siempre había sido el corazón de la casa, se convirtió en un taller de cocina comunitaria. Elena invitó a amigos y vecinos a aprender las recetas de Carmen, compartiendo no solo comida, sino también historias. Cada plato preparado era una celebración de la vida sencilla pero llena de significado que su abuela había llevado. Mientras trabajaba en la casa, Elena comenzó a notar cómo sus propios hábitos y relaciones cambiaban. Las visitas rápidas y sin emoción a sus padres se transformaron en tardes enteras de conversación. Dejó de lado su teléfono cuando estaba con amigos y se dedicó a escuchar realmente lo que tenían que decir. Incluso retomó viejas amistades que había descuidado por estar demasiado ocupada con su vida. Elena también comenzó a escribir un diario, inspirado en las cartas de su abuela. En él, registraba no solo los eventos de su día, sino también las cosas por las que estaba agradecida. Poco a poco, esa práctica le ayudó a ver la belleza en los pequeños momentos. El canto de un pájaro al amanecer, una taza de café compartida con un amigo, el aroma de los jazmines en el patio. La casa de Carmen pronto se convirtió en un lugar especial para muchas personas. Las familias que asistían a los talleres salían con más que recetas. Llevaban consigo un mensaje sobre la importancia de valorar a quienes tienen cerca. Los vecinos comenzaron a traer flores para el jardín, niños jugaban en el patio, y las historias de Carmen se compartían como un tesoro común. Un día, mientras caminaba por el patio, Elena se detuvo frente al banco de madera. El sol del atardecer bañaba el jardín con esa luz cálida que tanto le gustaba a su abuela. Se sentó en el banco y cerró los ojos, dejando que el aroma a jazmín la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa ni tristeza. En su lugar, sintió gratitud, porque aunque Carmen ya no estaba físicamente, su amor seguía vivo en cada rincón de esa casa y en cada acción que Elena realizaba para honrar su memoria. El cambio profundo en Elena no solo fue un homenaje a su abuela, sino también una transformación en su forma de vivir. Aprendió que el verdadero valor de la vida no está en las cosas grandes o espectaculares, sino en los pequeños gestos, en las conexiones que creamos y en el amor que dejamos en los demás. Carmen le había enseñado esa lección con su vida, y ahora, Elena se encargaba de compartirla con el mundo. Si te gustó esta historia, déjanos un like y compártela con tus seres queridos.